ahora sí me escuchan. Ya, perdón, perdón, ahora sí. Buenas tardes otra vez. Sí, es que yo no me había fijado y estaba paviando y lo tenía en mute. Pero pido mil perdones. Recuerden que hoy día es la clase de el módulo 1 y 2, donde tendremos a dos grandes profesionales de independencia. Vamos a hablar de la ley 21.545 sobre la enfermedad del espectro autista TEA y vamos a tener en esta ocasión a Yaritza, que es nuestra psicóloga, y Claudia, que es nuestra terapeuta. ¿Todavía no se escucha? Sí, ya. Ezequiel, ¿me escucha o no? Ya me desmuteé, si era porque estaba en mute. Díganme si me escucho. Digan sí. Ya, súper bien. Entonces, tenemos 60. Ya, muchas gracias, chiquillos. Gracias. Sé que ahora me escucho. Yo creo que vamos a empezar, a ver, son las 6:13. Y no sé si les tinca que podamos empezar a las 6:15 para no, por respeto a ustedes y a los profesores que están aquí para hacer nuestra clase. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me dicen que sí o me dicen que no, que empecemos a las 6:15? Esto, chiquillas, es súper interactivo para que ustedes vean. Porque ya tenemos 67 alumnos y sí, súper, ya. Entonces vamos a empezar a las 6:15 para que nuestra profesora nos pueda dar la clase de la ley 21.545 y sobre el tema, de verdad que se escucha muy mal. Se escucha un poquito bajo nomás. ¿En serio? Emilio, ¿cómo me escucho muy mal? Yo te escucho bien. Desde mi lado se escucha súper bien de volumen también. Entonces son los Ah, computadores los malos. entonces deben ser ustedes, chiquillos, porque hay otras personas, hay otros alumnos que me dicen que me escucho bien. Vean bien si tienen bien colocado el tema de el audio en sus computadores, mientras todavía no comienza la clase, para que podamos todos escuchar bien, porque es súper importante que coloquen atención y que para que después puedan hacer las preguntas respectivas sobre la clase. Entonces, hola Jessica y Mariela, vamos a empezar con la clase del día de hoy. La ley 21.545, la enfermedad de espectro autista TEA, con nuestro equipo multidisciplinario de el COSAM de Independencia, y las dejo con ustedes a Claudia y Yaritza para que empiecen con su exposición. Ya, chicas. Gracias, Marcelita. Sí, la verdad es que nosotros no vamos a hablar acerca de la ley, sino que vamos a hablar acerca de la clínica del espectro autista. O sea, vamos a hablar acerca del trastorno, más bien, ¿no? Más que de la ley, porque yo sé que ustedes tuvieron 2 sesiones para hablar de la ley hace un tiempo. Entonces ya se la saben. Primero saludarlas y saludarlos porque veo algunas caras conocidas, como la Yanet y otra gente más de la Federación Metropolitana Norte. Yo fui presidenta hace tiempo de la federación y ahí conocí a algunas personas que están acá. Me alegra volver a verlas. Estoy viendo a Juan José ahí también, actual dirigente de la federación. Yo actualmente soy dirigente de base de la Comuna de Independencia y soy terapeuta ocupacional. Y con Yaritza y otras personas más que no pudieron hoy día participar, trabajamos precisamente en el tema del espectro autista, ¿ya? Entonces, la idea es que Yaritza, junto a otras colegas, armaron esta presentación de su trabajo, de lo que hacemos ahí. Ella lo va a presentar
y yo la voy a apoyar en la medida en que yo también trabajo con los chicos y las personas del espectro, pero ella es la principal en este minuto divulgadora de lo que va a ser nuestro trabajo aquí en el COSAM de Independencia. ¿Ok? Ya, ¿te puedes presentar? Ya. Bueno, gracias a todas y todos por la participación, por el interés, también por la invitación de estar acá. Como ya les han dicho, yo soy psicóloga, pertenezco al programa de trastornos psiquiátricos severos del COSAM de Independencia, pero dentro de este programa nosotros no solamente tratamos trastornos psiquiátricos severos, sino también muchas condiciones de salud mental asociadas a condiciones del desarrollo, como por ejemplo el TEA o el espectro autista, ¿no? Y considerando que hoy en día ya tenemos una ley TEA, ¿cierto? Y está en fase ya de implementación, se están haciendo algunas modificaciones, algunas propuestas, es importante obviamente tener más conocimiento también respecto de qué entendemos por TEA hoy en día. Hay estos movimientos sociales, los colectivos TEA también están súper empoderados, entonces es algo que está en boga, que está, ¿cierto?, súper visible, y que por lo tanto también tenemos que irnos actualizando, y ojalá que todos los profesionales del área de salud, ¿cierto?, y en realidad también de los servicios sociales, de educación, conozcamos un poco más del tema, ¿cierto? Así que esperamos hoy día poder hacer un aporte en eso, ¿ya? Si van surgiendo dudas en el camino, los pueden ir haciendo por el chat y ahí me van a ir avisando, ¿ya? Eso, partimos entonces. Voy a hacer esto pantalla completa para que se vea mejor. Era ver. Ya, ¿se ve bien? ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, vamos a hablar hoy día de la clínica del espectro autista, ¿sí? Entonces, vamos a hacer quizás como una pincelada, porque obviamente cada uno de estos temas da para capacitaciones enteras, ¿cierto? Pero una pincelada sobre algunas cosas, algunas nociones que son importantes. Primero, ¿cuál es hoy día la definición a la que nos acogemos los servicios de salud, ¿cierto?, en torno al TEA. Algunas nociones históricas para entender un poco los cambios que han ido surgiendo en la manera de entender y mirar el TEA, ¿cierto? Eso va a ser como muy rapidito. También entender y conocer un poco las diferencias que hay entre el DSM-4 y el DSM-5, que esto es importante porque para los que trabajamos en salud, el DSM-4 y el DSM-5 son los manuales estadísticos, ¿cierto?, y diagnósticos de los trastornos de salud mental. Por lo tanto, los que trabajamos en salud nos rigen estos manuales, ¿ya? Las definiciones que ahí aparecen son en base a las cuales nosotros diagnosticamos. Entonces, por eso es importante comprender los cambios que han surgido entre uno y otro modelo, ¿ya? Obviamente después ahondar quizás más en aspectos clínicos, ¿cierto? Como es la presentación, cómo se presenta la sintomatología y los signos del TEA hoy en día, que es lo que vemos cuando diagnosticamos TEA. Aspectos de la evaluación y del diagnóstico, obviamente como no vamos a alcanzar a ver tratamiento o la terapéutica, porque eso ya sería algo mucho más largo. Y si nos da el tiempo, quizás como un bonus, poder ver quizás algo de autismo y sesgo de género, que también es algo súper importante hoy en día, ¿ya? Entonces, la definición. Esta es la definición actual según el DSM-5, que el DSM-5, les dije, es el manual de los estadístico y diagnóstico de los trastornos de salud mental, el que está vigente ahora. Entonces, hoy en día, ¿cómo se entiende desde ahí el TEA? Se define como dificultad persistente en el desarrollo del proceso de socialización. Socialización entendido entonces como la interacción y la comunicación social, junto con un patrón restringido de conductas e intereses, dentro de lo cual... Yaritza, disculpa, yo no sé si soy yo, pero no se está viendo el PPT. ¿No? ¿Qué ven? Emilio, ¿tú lo Yo lo ves? veo, ¿Sí? sí. ¿Sí? El PPT se ve sin problema. Ah, Ya. De mi entonces lado. debo ser yo. ¿Alguien no está viendo? Ya. Ya, perdón. Ok. Entonces, junto con un patrón restringido de conductas e intereses, dentro de lo cual se incluyen restricciones sensoriales. Entonces, entendemos que hoy día lo que entendemos por TEA, ¿cierto?, es una persona, ¿cierto?, que va a tener, aquí aparece como dificultad, después vamos a indagar más en eso, pero que tiene dificultades en el área de la socialización, la comunicación, y por otro lado, que tiene ciertos patrones restringidos en sus conductas, en sus intereses, ¿ya? Entonces tenemos comportamiento más restringido, pensamiento más restringido, y también la comunicación y la interacción, ¿cierto? Hay dificultades. Algo de nociones históricas, los primeros en hablar de autismo, ¿sí?
Esto es importante porque aquí empezamos a ver que empiezan a haber algunas distinciones que impactan un poco en las maneras que hemos ido entendiendo el autismo. Entonces, la Grunia Zukareva fue una psiquiatra infantil rusa. La Grunia fue una de las primeras en abordar el tema del autismo, el TEA, ¿sí? Como tal, porque antes ya se había hablado de autismo, ¿cierto? Antes de esta fecha, antes de 1891, o en la época en que ella empezó a trabajar, pero en otros contextos. Ella empezó a hablar del autismo propiamente tal como un cuadro clínico, ¿cierto? Y es importante porque ella hace matices y distinciones de género que después se pierden un poco en el camino, ¿ya? Ella reconoce que hay presentación de signos o de síntomas de autismo que son diferentes en hombres y en mujeres. Y ella propone no solamente un tratamiento basado en lo farmacológico, sino que mucha psicoeducación. El modelo de tratamiento de ella es el trabajo familiar sistémico, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que como era rusa y sus presentaciones eran en ruso, mucho de ese trabajo no vio luces hasta muchos años posteriores. Entonces se nos perdió un poco los tremendos aportes que hoy día cobra mucha relevancia lo que ya ella propuso hace en el 1925, ¿ya? Hoy día vemos que parte de eso se está rescatando. También tenemos al Leo Kanner, ¿cierto? Psiquiatra infantil también, que también es bien importante lo que él hizo, porque lo que hizo fue como describir una serie de conductas que eran, ¿cierto? Se presentaban en varias personas a las que, ¿cierto?, lo agrupa como autismo. Y son parte de los signos de autismo, signos nucleares de autismo, o sea, que pertenecen a la condición del espectro autista, que hoy día nosotros seguimos reconociendo, ¿cierto? Él habla de las dificultades en la interacción social, dificultades en las adaptaciones, que presentan de repente algunas resistencias alimentarias con ciertas texturas, con ciertos alimentos, ¿cierto? La sensibilidad a los estímulos, a los ruidos, a las texturas, ¿cierto? Ecolalia, ¿cierto? Esto como de repetir palabras, ¿sí? La literalidad, entender la comunicación de una manera muy literal. Entonces, él describe varias de las características que hoy día nosotros todavía conservamos como las características que nos hacen identificar el autismo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que él entiende el autismo de una manera que impacta harto en, como mucho tiempo entendimos el autismo, como una categoría que debe cumplir ciertos criterios, ¿sí? Y por lo tanto ahí nace una noción del autismo como categorial y por lo tanto como un continuo. Hasta hace algunos años atrás nosotros teníamos una noción muy de Leo Kanner, ¿sí? El autismo como un continuo, o sea, de menos autista a más autista, dependiendo de cuánto de estos signos van a ver y en qué intensidad, ¿sí? Dentro de esa concepción hay gente que sería más autista o más severa, y hay gente que sería menos autista o menos severa, ¿sí? Después, tenemos a la Lorna Wing. La Lorna Wing es un tremendo aporte a todo lo que tiene que ver con el TEA. La Lorna Wing fue una psiquiatra británica, ¿cierto? Es bien importante porque ella además fue madre de una mujer TEA, por lo tanto también hay una empatía y un conocimiento que tiene que ver también desde otro rol, no solo desde el rol profesional, ¿ya? Y ella viene a incorporar algo que es tremendamente importante en el TEA y que hoy día cobra especial relevancia, ¿sí? Ella incorpora la noción del espectro autista. Ella habla de que no habría un continuo, no habrían personas que sean más autistas que otras, o que son autistas más severos que otros, sino que más bien habría un espectro de autismo, en donde hay distintas manifestaciones de autismo, ¿sí? Distintas formas de ser autista, ¿sí? Y esas distintas manifestaciones de autismo estarían dadas por lo que ella reconoce como la triada de Wing, o lo que se conoce como la triada de Wing, que son afectación en la reciprocidad social, ¿cierto? O sea, cómo me contacto con un otro, en la comunicación, cómo soy capaz de expresar ciertas cosas, ¿cierto? Y por otro lado, es lo que es inflexibilidad cognitiva y comportamental, cuán restringidos son mis comportamientos y mis pensamientos. Si se fijan, la noción que tenemos, la definición que tenemos hoy día de autismo, que les describí hace un ratito, incorpora la noción de la triada. Esas son las 3 áreas que están afectadas. Y por lo tanto, como son dimensiones que están afectadas, dependiendo de qué afectación y de cómo se manifiesta esa afectación, va a dar lugar a distintas formas de ser autista, ¿ya? Entonces ahí, como que la Lorna Wing sale de esta cosa como de lo categorial, del continuo autista, y tenemos una manifestación mucho más rica, ¿cierto? Mucho más diversa.
Y por tanto, ella propone que no se podría centrar la intervención del autismo en tratamientos estandarizados, porque no es un continuo, no es que los que son más severos requieren cierto tipo de intervención y los que son menos severos, otro. No. Ella dice, el espectro es tan amplio que por lo tanto lo que hay que hacer es hacer tratamientos que son individualizados para la necesidad de cada uno. ¿Ya? Y que es un poco lo que estamos haciendo hoy en día o lo que estamos abordando hoy en día en los tratamientos de COVID. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Bien? Parece que sí. Entonces, pasemos un poco al DSM, ya los manuales que nos rigen a los trastornos de salud mental, ¿sí? Para poder diagnosticar. El DSM-4, estamos hablando de que se publicó en el 1994 y tuvo una modificación, una revisión en el 2000, y el DSM-5 lo tenemos desde el 2003 y el que está vigente, ¿ya? Entonces, 1994, 2003. Y aquí vemos un poco las distinciones que les hablaba hace algún rato. En el DSM-4 todavía entendíamos, ¿cierto?, el autismo como una categoría que debía, ¿cierto?, cumplir con ciertos criterios, 6 de 12 criterios que estaban descritos en ese manual, y se daba entonces origen a la noción de continuo, ¿cierto? Autismo más leve al autismo más severo, o autismo, por ahí, por ejemplo, más profundo también se habla, ¿no? En el DSM-4, por lo tanto, también el síndrome de Asperger estaba como una categoría aparte del autismo. No estaba incorporado, estaba descrito, pero era un cuadro aparte. Hoy día lo consideramos que está dentro. No sé si aquí lo podemos hacer un poquito más interactivo. ¿Por qué creen que el síndrome de Asperger, bajo qué criterio podría haber estado separado del autismo? ¿Qué se le ocurre? O si alguien lo sabe, no sé si puedo ver el chat. No hay respuestas aún. Ya. Si alguien se aventura a tirar algo, si no, no importa. Pueden responder por el chat, chicos, Que no es necesario que sea no por importa que medio no de sepan. Ahí hay una respuesta. Dice, Ya. quizás porque el Asperger podría ser más funcional. Otra persona dice porque pueden comunicarse. Ujú. Esas son Súper. algunas de las respuestas en el chat. Gracias, sí. Qué bueno que aparecieran esas respuestas, porque justamente después nos vamos a referir a eso, a algunos conceptos, lo funcional. Sí, el síndrome de Asperger estaba descrito aparte porque se consideraba un cuadro distinto porque no tenía, en apariencia, tantas dificultades funcionales. En apariencia eran personas descritas como, que con muchas dificultades en su comunicación, con muchas dificultades en la interacción, ¿sí? Y con pensamientos muy restringidos, si se fijan, lo mismo que los autistas. Pero funcionaban relativamente bien en sociedad, o por ejemplo a nivel laboral, ocupacional, o en los estudios. Entonces eso hacía también que se pudiese considerar en otra categoría, como que eran cuadros totalmente distintos, ¿ya? Les puedo mostrar como algunos detallitos ahí. Por otra parte, en ese mismo manual, ¿cierto? Como hablamos de continuo, había muchos cuadros y muchas personas que no cumplían con todos los criterios o con toda la intensidad de criterios para quedar dentro. Entonces, ¿qué había? Había una categoría como más genérica que se decía que eran trastornos generalizados del desarrollo, ¿sí? Y ahí que entraban un montón, todos los que no entraban en autismo, digamos, pero tenían esas mismas características, quedaban un poco en esa categoría más genérica, ¿ya? Entonces, cuando se modifica, ya en el 2013 se publica, vemos que lo que tenemos hoy día, que la comprensión más moderna del autismo, es mucho más cercano a lo que nos proponía Wayne, ¿no? ¿Cierto? En donde se combinan ciertos criterios, por lo tanto, el Asperger pasa a ser parte del espectro autista, porque hay dificultades en exactamente las mismas áreas, solo que parece que es un tipo de presentación específica, ¿sí? Pero son las mismas áreas las que están afectadas. Y también el nuevo DSM permite, ¿cierto?, la posibilidad de que existan manifestaciones de autismo o expresiones de autismo que no necesariamente son tan evidentes y que por lo tanto pueden pasar medio inadvertida quizás los primeros años de vida, cosa que en el manual anterior no era posible.
El DSM-4 habla de que para diagnosticar autismo, los signos de autismo, ¿cierto? O sea, las dificultades asociadas al autismo, tienen que haberse presentado y haber sido evidentes en los primeros años de vida, o la etapa escolar, como mucho, ¿ya? En la noción del DSM-5 dice, no, po, hay personas que en realidad tienen cierta capacidad adaptativa, aunque tienen las mismas dificultades, pero, ¿cierto? Esos signos no van a ser evidentes, no van a ser evidentes para un otro hasta que las necesidades o las demandas del ambiente son tales o son tan grandes que superan la capacidad de la persona de mantener como encubierta esa dificultad. Y ahí se amplía muchísimo la categoría, porque muchas personas que hasta ese momento no eran autistas podrían considerarse autistas. ¿Sí? Se nos amplía lo que está pasando ahora, ¿no? Estamos diagnosticando mucho autismo en adultos, personas de más de 30 años, ¿sí? Que hoy día están llegando a consultar por sospecha de autismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la vida escolar les fue bien, rindieron bien, pasaron un poco colado, pero siempre tuvieron muchas dificultades, pero lograron sortearla, como digamos, los desafíos, ¿no? Entonces, no eran considerados autistas. Hoy día, sí. Entonces, eso abre la noción de que ya el diagnóstico no es solamente algo de la infancia, sino que se puede diagnosticar durante todo el ciclo vital. Y los signos se pueden dar o ser evidentes durante todo el ciclo vital, no solo en la infancia. ¿Ya? Ya. Entonces, parte de las cosas que han ido cambiando, ¿cierto? Es, como decía antes, de que se va a hacer un diagnóstico que es de la infancia a uno que puede estar presente durante todo el ciclo vital, y eso obviamente hace que los recursos, los esfuerzos y las terapéuticas ya no solamente van a estar puestas en la infancia, ¿no? Los que trabajamos en autismo sabemos que hasta hace algunos años atrás, y todavía, hay muchos esfuerzos puestos como en la pesquisa, en la intervención temprana, en la intervención en la infancia, pero cuando las personas autistas pasan a la vida adulta, quedan un poco como en el aire, ¿no? Como que hay poco recurso destinado a eso, hay poca incluso capacitación, ¿cierto? Para poder intervenir en la vida adulta, ¿ya? Y tenía que ver un poco dónde estaba puesto el ojo también antes. El que se haya ampliado la categoría, ¿cierto? Que ya no se tiene que cumplir los 12 criterios, 6 criterios, sino que son dimensiones que tienen que estar afectadas, hace que obviamente haya aumentado la prevalencia y el diagnóstico de autismo, ¿cierto? Antes hablábamos, hace 10, 15 años atrás, de que era un diagnóstico que estaba en menos del 1% de población. Hoy día se sabe que ya alrededor del 2% de la población tendría el diagnóstico de autismo, y eso está en aumento. Entonces ya no es algo tan extraño, ¿sí? Como lo he dicho antes, pasamos de un diagnóstico categorial, ¿cierto? Esta cosa como del continuo, ¿cierto? Que entra en la categoría o no entra, es muy autista o poco autista, ¿cierto? A un concepto dimensional, ¿sí? Por lo tanto, que da lugar al espectro y a muchas formas de autismo. Ya no hay un autismo, hay muchas manifestaciones de autismo, ¿sí? Por otro lado, se cambió, al hablar de dimensiones afectadas y no de criterios o signos específicos, pasamos de una concepción o de una enfermedad, entre comillas, un trastorno que era muy diagnosticado en hombres, a uno que también se diagnostica en mujeres. ¿Qué pasaba? Que muchas de los signos de autismo, o sea, los signos que eran considerados propios del autismo, ¿cierto? Y para los cuales se debía cumplir para poder entrar dentro del diagnóstico, se sabe que eran los signos que son de la expresión masculina de autismo. Y que las mujeres tienen otra forma de ser autistas, ¿no? Que en el fondo igual había un sesgo de género, porque todos los signos que estaban detallados en el manual, la mayoría eran presentación masculina. Entonces las mujeres, al ser evaluados, obviamente no cumplían con todos esos signos, ¿sí? O más bien, también se sabe, y un poquito lo que vamos a hablar más adelante, que la mujer también tiene mayor capacidad adaptativa, incluso siendo autista, por las demandas sociales, por temas culturales. Entonces también sus signos tendían a ser más leves, y por lo tanto quedaban fuera de los diagnósticos. Hoy día, como se amplió la categoría y hablamos de que tiene que haber afectaciones en simplemente dimensiones, 3 dimensiones, comunicación, reciprocidad social y restricción del pensamiento y comportamiento, las mujeres también están empezando a ser diagnosticadas, más correctamente diagnosticadas. Entonces cambió la proporción, antes era móvil, la proporción entre hombre y mujer autista era hombres 5, mujeres 1,
y ahora estamos hablando de que se está estrechando de 3 a 1, y probablemente eso se va a ir estrechando aún más, ¿ya? Y por otro lado, la noción que teníamos antes era más neurobiológica, hablábamos de un trastorno del neurodesarrollo y que tenía que darse en la infancia, ¿cierto? Hoy día hablamos de una noción mucho más comprensiva, desde los derechos humanos. Muchas de las modificaciones que se han hecho en la concepción del autismo también nacen en base al activismo de los colectivos autistas, por ejemplo, ¿ya? Ya. Entonces, antes de pasar a la clínica del autismo y mirar como la presentación clínica, los signos, cómo evaluar, etcétera, quiero hacer un alto en algunos conceptos que están dando vuelta y que son importantes tener en cuenta porque hoy día tenemos una población autista además que en general está bien empoderada y que tiene alto acceso a la información. Entonces, uno cuando está en la atención, llega la persona autista o la persona que tiene sospecha de autismo y ya se ha hecho un autodiagnóstico, algo sabe, maneja conceptos. Entonces, estos conceptos son bien importantes irlos teniendo como más claros, ¿ya? Entonces, voy a ir mencionando algunos que son los que están dando vuelta en este minuto, ¿ya? Primero, neurodiversidad y neurodivergencia. Parecen lo mismo, pero no son tan lo mismo. ¿Alguien sabe? ¿Se aventura a tirar alguna como en qué podrían diferenciarse la neurodiversidad y la neurodivergencia? Y lo digo porque comúnmente se usan como sinónimos y los van a escuchar muchas veces como sinónimos, pero no son exactamente lo mismo. Hay como algunos matices que son importantes. ¿Alguien maneja si es que hay alguna diferencia? ¿Sabe en qué se diferencia uno y el otro? Al parecer no, Yari dice ¿No? que no hay respuesta. Ya. A todo esto, ¿voy bien o voy muy rápido? No, súper bien. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces paso yo a describir. La neurodiversidad hace alusión a que habría distintas formas o una diversidad, ¿cierto?, de funcionamientos neurofisiológicos, ¿ya? Y obviamente el funcionamiento neurofisiológico determina nuestras conductas, nuestra forma de ser en el mundo, en alguna medida nuestra personalidad, ¿cierto? Entonces, la neurodiversidad aboga a que hay distintas formas de ser, distintos funcionamientos neurofisiológicos, ¿cierto? Y reconocen la riqueza en esa diferencia, ¿sí? O sea, el que haya estas distintas funcionamientos hace también que nosotros tengamos distintos recursos y que podamos tener una sociedad que también se vaya complementando. Entonces, ve la riqueza en esa neurodiversidad, ¿ya? La neurodivergencia agarra lo de la neurodiversidad, reconoce la diversidad, ¿cierto? Reconoce la riqueza de la neurodiversidad, pero además tiene el componente un poco más como de activismo, algo más político también, ¿no? Porque la neurodivergencia viene a ser como un opuesto de la neuronormatividad. La neurodivergencia postula no solo que está bien la riqueza y que todos somos distintos, que tenemos funcionamientos neurológicos distintos y que por lo tanto nuestras capacidades son distintas, nuestras emociones son distintas, a propósito de eso también, ¿no? Sino que dice además que habría en la sociedad instalada una neuronormatividad, ¿sí? Es como que en la sociedad se ha asimilado que hay una forma de ser, una neuroconfiguración, un neurofuncionamiento, que es el que está instalado como normal y es el que es el más capaz, ¿sí? Y que es la forma de ser neurotípica. Cuando escuchen el concepto de neurotípico, los neurotípicos son todos los no autistas, ¿ya? Nosotros los neurotípicos, ¿cierto? Seríamos como los más capaces, que tenemos un funcionamiento del más capaz y el más ideal, y el que está instalado como normal. Y otras formas, ¿cierto?, de funcionamiento neurocognitivo, neuroemocional también, quedarían fuera, quedarían relegadas de ese espacio. Y por lo tanto son rechazadas, viven exclusión, discriminación, tienen menores oportunidades y acceso a distintas cosas. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el concepto de neurodivergencia es mucho más político, ¿sí? Es mucho más crítico. La neurodiversidad simplemente aboga al tema de la diversidad, ¿ya? Entonces, a eso aluden esos conceptos. Por otro lado, tenemos
los conceptos del continuo autista y el espectro autista, ya lo conversamos hace un rato, ¿cierto? Antes hablamos del continuo autista, hoy día ya no hablamos de continuo autista, hablamos de espectro autista, ¿cierto? El autismo ya no lo entendemos como de menos a más, sino que una diversidad, ¿cierto? Y aquí puse algunos conceptos que son como de la vieja escuela, ¿no? Del continuo autista, pero que todavía los seguimos ocupando y los profesionales, inclusive los profesionales de salud, los seguimos usando de repente, y eso que no están tan vigentes, ¿ya? Autismo de alto funcionamiento, autismo clásico, síndrome de Asperger, ¿ya? Estos son conceptos que se utilizaban para diferenciar dentro de ese continuo autista algunas cosas como que todas apuntan a lo mismo. Esto como del funcionamiento autista aludía a que personas autistas que tienen como menores dificultades, ¿sí? También son autistas, también tienen signos intensos de autismo, pero tienen menos dificultades dentro de ese continuo autista, ¿sí? El autismo clásico alude a estas personas autistas que tienen como todos los signos de autismo muy evidentes, muy estereotipados, con muchas dificultades en la comunicación, con el contacto ocular, ¿cierto? Como poco presente, en fin, ¿sí? Como bien de libro, por decirlo, ¿no? Como bien de manual, ¿ya? Y el síndrome de Asperger se entendían como todo este grupo de personas, ¿cierto? Que si bien presentaban las mismas dificultades, sabemos que funcionaban mejor. Y ahí había como una trampita, ¿no? Porque ese funcionar mejor en realidad era como una especie de eufemismo a rendimiento intelectual. En el fondo, las personas con síndrome de Asperger tienen su rendimiento cognitivo intelectual conservado, digamos de promedio para arriba, son muchas veces sobresalientes. Pero ojo, que tener un rendimiento cognitivo conservado o normal o promedio o sobresaliente no quiere decir necesariamente más funcional. De hecho, nosotros nos encontramos con muchos chicos que con síndrome de Asperger, o que venían con el diagnóstico de síndrome de Asperger, y no son tan funcionales. ¿Sí? Y son súper inteligentes, pero no son tan funcionales. ¿Sí? Están estancados en alguna etapa de su vida, no logran encontrar pega, no logran tener pareja, ¿sí? Quizás como en sus actividades de la vida diaria pueden funcionar bien, pero inclusive muchas veces igual necesitan asistencia, sufren crisis de pánico. Entonces, como que ahí el tema de lo funcional se nos empieza a caer, porque en el fondo no necesariamente son tan funcionales, sino que su capacidad cognitiva es la que está conservada, ¿ya? Entonces, por eso, después cuando hablamos como del espectro autista, los Asperger están incluidos, ¿ya? Y por otro lado tenemos otro concepto que es el fenotipo autista, y que un poquito, hoy día es como un concepto medio bolsa de gato también, entran muchas cosas, porque dentro de este tremendo espectro autista, las personas que se habla de que tienen un fenotipo autista es que en el fondo tienen toda la expresión del autismo, afectaciones en la comunicación social, reciprocidad, conductas más estereotipadas, más restringidas, pensamientos más restringidos, pero que no tienen tantas dificultades, como que dentro de todo igual se logran adaptar bien, ¿sí? Entonces, no hablamos de que tienen un trastorno, sino de que tienen solamente el fenotipo, o sea, solamente solo la expresión, ¿ya? Entonces van a ver hoy día que hay muchas personas que dicen tener el fenotipo, o por ejemplo, muchos papás de chicos autistas se habla de que tienen el fenotipo, ¿sí? Porque en el fondo tienen como afectaciones en las mismas áreas, pero resuelven bien, no alcanza a ser como un mayor problema dentro de su vida, ¿ya? Pero que también entran dentro del espectro, ¿ya? Y otra cosa a tener en cuenta, antes de pasar como a la parte más de terapéutica, evaluación, etcétera, que antes hablábamos mucho más de dificultades y limitaciones, ¿no? Como el autismo como dificultades en la adaptación social, dificultades en la comunicación, limitaciones, restricciones en X área. Hoy día, si bien todavía lo ocupamos, no es que esté erróneo, hoy día se habla mucho más de la palabra desafíos. O sea, hay desafíos desafíos más importantes, más significativos, en las áreas de comunicación, en el área de socialización, en el área de las restricciones del pensamiento, en fin, ¿cierto? Y lo otro importante es que ya no hablamos del continuo autista, no de más autista, menos autista, de autismo más profundo, autismo más severo, pero sí de todas formas hay una clasificación, ¿no? Decimos, pero lo que clasificamos ya no es la persona, ya no clasificamos si este es más autista o este es menos autista. Lo que clasificamos es su necesidad de apoyo, en función de cuán afectada esté en ciertas dimensiones,
¿sí? Entonces, hablamos de que una persona autista tiene más o menos necesidades de apoyo. Y esa necesidad de apoyo a lo mejor va a ser más intensa, por ejemplo, en el área de comunicación, pero en el área a lo mejor del pensamiento va a ser más leve. O va a tener mucha necesidad de apoyo, por ejemplo, en el área de socialización, pero se desenvuelve súper bien en su actividad de la vida diaria. El área de comunicación, socialización con pares está más afectada. Entonces, ahí va a tener una necesidad de apoyo mucho más grande, ¿sí? Entonces, es mucho más dinámico, mucho más flexible y se entiende que eso va variando. ¿Sí? Va variando con el tiempo. Si tiene una buena intervención, si tiene una buena red de apoyo, la necesidad de apoyo va cambiando en el tiempo, ¿sí? Porque ya no clasificamos, no categorizamos a la persona, ¿sí? Sino sus necesidades. Ya. Hasta ahí, ¿todo bien? Ese. Bueno, me va avisando ahí por interno la administradora. Sí, Aquí sí voy vamos a... bien. Súper, súper. Y me van parando si no se me entiendo muy Súper rápido. claro, dicen las chicas en Qué el rico, chat. gracias. Súper. Ya. Entonces, esto también para mí es una, si bien como que aquí nos alargamos un poquito, todavía no entramos en la clínica del autismo, es importante porque tiene que ver con cómo nos relacionamos con las personas autistas también, cómo nos dirigimos a ellas, ¿cierto? Y aquí si van a estar que me contesten, los que puedan, que creen, ¿cierto? Que se la jueguen. ¿El autismo se es o se tiene? ¿Qué es más adecuado? ¿Cierto? Es hablar de persona autista o persona con autismo. Abajo les tengo la respuesta, así que medio que se lo estoy soplando. Pero, ¿se tiene autismo? Hablo de la persona con autismo, hablo de la persona autista. ¿Qué creen? Rosita Riquel me dice que es autista. Ujú. Ella ¿Qué más? contestó eso. ¿De acuerdo al resto? ¿Se tiene? ¿Se es? ¿Soy autista? ¿Tengo autismo? Es autista, dice Paola Pacheco. Ahí están. Catherine dice, por lo general, uno se refiere como es autista. Mm, Emily dice es autista. Ezequiel Orellana también dice ya. que es autista. Jessica también dice es autista. Y Pilar Muñoz dice con autismo. Ganando entonces el se es. El es. Susana también dice es autista. Daniela Gómez dice yo creo que es una condición con autismo. Ujú, Y Luisa Constanzo dice creo que debería ser persona con autismo. ujú. Ya. Voy a ser bien como tibia. Pueden ser ambas. Sí, pero a ver, lo más adecuado y lo que es más adecuado aquí no tiene que ver con la postura profesional. Yo creo que aquí es importante lo que han hecho los colectivos autistas, las personas que son autistas o que tienen autismo. Y las conversaciones más como contemporáneas del último tiempo, lo que se ha abogado más es a que se utilice el lenguaje de la identidad preferentemente. ¿Ya? ¿Cuál es el lenguaje de la identidad? Entender el autismo como una condición y por tanto como una parte identitaria, constitutiva de la persona, ¿ya? Y por lo tanto algo que se es. Hay como un agenciamiento en eso, ¿ya? Versus el tener, que es como adquirir, ¿cierto? Algo, como un poco más la noción del trastorno, algo que se adquiere, ¿ya? Eh, y esto es como que la pelea que han dado las personas de los colectivos, ¿no? Como empoderarse, agenciarse también de la condición. Entonces, en general, es más adecuado hablar de persona autista. Pero, como en todas las cosas, cuando se atiende a personas o se conoce a alguien, yo siempre digo que hay que preguntar, ¿sí? Eh, yo atiendo usuarios que prefieren decir que tienen autismo y usuarios que prefieren decir que son autistas, ¿sí? Entonces también hay como particularidades que respetar, ¿sí? Pero lo que debiera ser como más adecuado, ¿cierto? A propósito de que es una condición y que es parte de la identidad de la persona, es lenguaje de identidad, ¿cierto? Se es. Porque aumenta un poco más la probabilidad de caer en el estigma, es decir, se tiene, ¿no? Como que fuera algo adquirido, ¿sí? Eso, como para tener quizás como un poquito de claridad.
Ya, ahora sí, pasamos a la presentación clínica. A todo esto, me avisan cuando va a haber un break entre medio, ¿no? Sí, hay un break de 10 minutos, pero a las 7. Son las Ah, ya, 6:53. ya, va a tener en cuenta, gracias. Presentación clínica. Hoy en día el autismo está mucho más en boga, está súper visible, lo cual me parece, ¿cierto?, fantástico, es lo que tiene que pasar, que esté mucho más socializado. Entonces, por conocimiento popular, hoy día conocemos mucho más de autismo, ¿cierto? De los signos de presentación, de cómo se manifiesta, etc. Entonces, les voy a pedir que mientras voy describiendo, vayan colocando, por ejemplo, algunos signos que ustedes conocen que son de autismo, ¿sí? ¿Cuáles son las características que ustedes conocen o saben de personas que uno podría considerar autismo? ¿Ya? Y ahí me las van soplando, ¿ya? Entonces, acá van escribiendo nomás y ahí me van diciendo. Acá yo puse las dimensiones para que podamos reconocer algunos signos de autismo o algunas características del autismo en sus distintas dimensiones. Hablamos que son 3 dimensiones, ¿no? La comunicación social, la receptividad y cognición social, los intereses y conductas, ¿cierto? Más restringidas. Y acá yo separé además 2 más, que son el tema sensorial y la función ejecutiva. Estas 2 van dentro de los intereses, conductas y pensamientos, ¿ya? Yo las separé para efectos prácticos porque igual tienen harta importancia en sí mismas, como podrían incluso ser dimensiones aparte, ¿ya? Entonces, ¿han puesto algo en relación a los signos de autismo, características del autismo? Catherine Águila dice poco contacto visual y conductas obsesivas. Sí. Paola dice convulsiones y trastornos del lenguaje. Soraya Ujú. dice conductas de repetición. Daniela dice yo he observado que generan apego a objetos. Fabiola dice aleteo de manos. Buena, sí. Ya, voy a ir agarrando Caminan de punta, dice Fabiola. Caminan en punta. punta, sí. Mira, las voy a ir revisando una por una porque apelan justamente a las dimensiones que hemos visto, ¿ya? Partamos con comunicación social. La comunicación social, ¿cierto? Sabemos que en el autismo está alterada, por lo tanto, en general suelen tener peculiaridades o afectaciones en la manera en que comunican y expresan cosas, ¿no? En general, el lenguaje puede estar muy restringido, por ejemplo, podemos pasar de personas que no tienen lenguaje verbal, que directamente no comunican, y muchas veces no es porque no puedan comprender o aprender el lenguaje, sino simplemente que la capacidad de comunicarlo, de comunicarse con un otro es la que está afectada, incluso teniendo lenguaje, ¿sí? Directamente hay algunos que no adquieren el lenguaje, e incluso las personas que tienen un nivel cognitivo como normal o superior, ¿cierto? Aún así hay afectaciones, ¿ya? Entonces esto no está mediado por el rendimiento intelectual, repito. Puede tener un rendimiento intelectual normal y aún así debería tener afectaciones en la comunicación, en el lenguaje. Se ve que el lenguaje puede ser, por ejemplo, muy excesivamente formal, ¿cierto? Como medio como acartonado un poco, ¿no? O más estereotipado, ¿sí? Como estos chicos que hablan como las caricaturas muchas veces, ¿no? ¿Cierto? También el tono suele estar afectado, de repente es como excesivamente monótono, o es como que hablan siempre muy intenso, muy fuerte, ¿cierto? Como que no lograran modular al momento de comunicar, ¿sí? Entonces, si se fijan, son distintas manifestaciones, puede pasar desde la persona autista que nunca generó lenguaje, hasta uno que tiene un lenguaje excesivamente formal, excesivamente, incluso un poco extravagante, ¿cierto? Un poco extraño, ¿sí? Y dentro de eso también entra el contacto ocular, ¿cierto? Que suele ser peculiar. Directamente no haber contacto ocular, por aquí lo pusieron, ¿cierto? Contacto, poco contacto visual, o directamente, de repente está el contacto, pero es como que te atraviesa, un poco de una manera extraña, ¿no? Como que fuera como que fijan un punto. Muchas personas autistas también aprenden a mantener contacto visual, pero aún así hay una peculiaridad, porque es algo aprendido, como adquirido, como imitado, ¿cierto? Entonces hay alguna peculiaridad en eso, ¿sí? Eso, entonces es el área de la comunicación. Y como ven, la manifestación de esa dificultad en la comunicación o restricción en la comunicación es muy diversa, pero hay afectación. ¿Ya? Hay más respuestas, Yaritza, no sé si quieres que las lea. ¿Ya?
Dice, destreza de movimiento, son muy ordenados, les molestan los ruidos fuertes, podría haber agresividad en algunos casos, gritan para expresar cosas, rechazan el contacto físico, no saben comunicarse, tienen dificultad a los cambios de situaciones nuevas, tienen mejor relación con los animales, más lentos en sus movimientos, hacen pataletas, gritos y llantos y agreden físicamente, se enojan, les molesta mucho las cosas, no fijan mirada, más sensitivos, ejemplo auditivo, menos comunicación verbal, y eso es lo que escribieron. Súper, ¿sí? Manejan harto. Ojo que aquí son signos de autismo, entonces, y eso fue lo que les pregunté, ¿no? Son como signos aislados. Vamos a ver un poquito qué es que se tiene que cumplir para que se dé la condición. Entonces, refiriéndonos a esta, entonces todo lo que tiene que ver con comunicación, claro, el contacto ocular, el esto como que pueden gritar mucho, ¿cierto? El como que la emoción está mal modulada muchas veces, ¿no? Como que aparece con mucha intensidad, ¿cierto? El lenguaje, como les decía, un poco más acartonado, también puede ser como muy estereotipado, ¿cierto? Excesivamente formal, ¿sí? Todo eso tiene que ver con el área de la comunicación, ¿cierto? Que es peculiar. Muchas veces no es terrible, nefasta, logran comunicar, ¿sí? Pero uno nota que en la comunicación hay alguna peculiaridad en eso, ¿sí? Después tenemos el área de la reciprocidad y cognición social. La reciprocidad tiene que ver ya más como me vinculo con el otro y la cognición social con la capacidad de entender, ¿cierto? Los comportamientos sociales, los contextos sociales, cómo mentalizo, cómo elaboro ciertos conceptos mentales a propósito de cómo me relaciono, ¿ya? Y ahí aparecen hartas cosas, ¿cierto? Primero, si logro empatizar o no, por ahí mencionaron la empatía, ¿no? Como que a veces costara la empatía, como, pero desde una cosa como de que no entienden, no comprenden ciertos contextos. Entonces, si no comprendo bien, es difícil empatizar con el otro, ¿sí? Eh, o pasa al revés, son excesivamente empáticos, ¿sí? Es como que conectan demasiado con el otro, pero también hay una dificultad porque no están comprendiendo bien, ¿cierto? El contexto va mucho más allá. Fallos en la mentalización. La mentalización es la capacidad que tenemos para interpretar correctamente los comportamientos del otro. Y en el autismo vemos que lo que falla mucho es la mentalización, hacen interpretaciones erróneas. Bueno, todos hacemos interpretaciones erróneas, todos fallamos en mentalización, pero luego estamos enojados, ¿sí? Como interpretar correctamente por qué el otro hizo lo que hizo, todos fallamos un poco en eso, pero vemos que en las personas autistas es algo mucho más persistente, ¿no? Como que le atribuyen razones erróneas a las conductas del otro y esas atribuciones que hacen suelen ser mucho más fijas, como restringidas, ¿no? Como que cuesta mucho que cambien esa concepción, ¿ya? Eh, comprender los contextos sociales, los roles sociales, cuál es el rol de la amistad, cuál es el rol de la pareja, ¿cierto? Puede pasar desde que no tengan idea de qué es una amistad, lo miren muy por encima, de forma muy superficial, o por el contrario, que le hagan atribuciones, ¿cierto? Excesivamente elaboradas o idealizadas y por lo tanto son como inaplicables en la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, cuesta comprender, ¿sí? Y la adaptación, por ahí también lo mencionaron harto, como en los signos, ¿no? Cuesta la adaptación social, cuesta entrar. Eh, la noción más como del autismo clásico, que les hablaba delante, habla como un poco como del el autista como ensimismado, ¿no? Como que no interactúa, como que está un poco como en su mundo, como que no conecta con el otro, ¿ya? Esa es una manifestación de autismo. Hay personas así, ¿no? Que en este autismo están mucho más ensimismados, conectan poco con los otros, pero también tenemos muchas personas dentro del espectro que hacen muchísimos esfuerzos por conectar con el otro, que hacen muchísimos esfuerzos por socializar, pero fallan, porque no entienden las normas sociales, porque se frustran en la interacción, porque su comportamiento muchas veces es inadecuado, es muy extravagante, ¿cierto? O transgreden muchas normas sociales, muchos límites personales, entonces generan algún rechazo en los otros, ¿sí? Entonces, no necesariamente autismo es como ensimismado, poco conectado, sin ganas de interactuar, ¿ya? Muchas veces hay un excesivo interés por interactuar, por pertenecer al grupo de pares, pero hay fallos, ¿ya? Por ahí los intereses, conductas y pensamientos, ¿sí? Por ahí harto también lo mencionaron como, Yaritza, ¿sí?
No sé si quieres hacer el break de 10 minutos antes que empiece con el 3 de intereses conductas o terminamos hasta el 5 y después del 5 hacemos los 10 minutos de break. Hagamos hasta el 5, ¿sí? ¿Ya? Perfecto. Son cortitas, son como de la misma área, así que no debería tomar tanto tiempo, ¿ya? Perfecto. Entonces, en el área de intereses, conducta y pensamiento, hablamos de que tienden a ser más restringidos, ¿sí? Los pensamientos, los comportamientos son más restringidos, por ahí lo decían, ¿no? Como que son más repetitivos en las cosas, son como más rutinarios, ¿sí? Como que hay patrones más restringidos. Vamos a ver autistas que tienen incluso rituales, ¿cierto? Como que tienen que las cosas ser de una determinada forma, todos los días igual. Eso es muy estereotipado, rutinas estereotipadas. Pero no todos los autistas se manifiestan así tan evidente, ¿no? Como que tienen una rutina y todo tiene que ser igual. Se da. Muchos, más bien, en los comportamientos logran ser más flexibles, pero al nivel del pensamiento tienen pensamientos muy restringidos, ¿cierto? Muy inflexibles. Y la inflexibilidad hace, ¿cierto? Algo que aquí ponen harto, ¿no? Como que tienden a ser un poco más como agresivos o que puedan ser como un poco más como que sufrir un poco más de ansiedad, ¿cierto? Porque esa inflexibilidad mental de poder adaptarse a las situaciones sociales o a los cambios genera muchos síntomas o muchos malestares en cuanto a la salud mental. Entonces, que puede generar irritabilidad, ansiedad, ¿cierto? Porque cuestan los cambios, ¿sí? En general tienden a funcionar de una forma más rutinaria y a nivel del pensamiento también tienden a ser muy restringidos con los juicios que hacen, ¿sí? Eh, y en el área como de los intereses también, no sé, por ahí lo mencionaron también, tienden a tener intereses que son muy restringidos, como por ejemplo que les gusta algo y enganchan mucho con ese algo, ¿cierto? Y entonces siempre están con eso, que siempre se compran lo mismo, hablan todo, investigan todo, ¿cierto? Entonces hoy día hablamos de que no solamente son intereses restringidos, sino que son intereses profundos, ¿sí? Se vuelven muy expertos en un puro tema, ¿cierto? Pero muchas veces ese interés profundo sí restringe el desarrollo, porque, por ejemplo, para el colegio y solamente quieren hablar, no sé, voy a hablar muy caricaturizado, ¿no? Y muy estereotipado, solo de los dinosaurios. Entonces aprenden solo los dinosaurios. Entonces, un interés profundo, es súper rico porque se vuelven expertos, ¿no? Pero es súper difícil sacarlos de ese interés para que incorporen otros conocimientos, ¿sí? Entonces, hablamos de intereses profundos, pero que también pueden generar restricción, ¿cierto? Y la parte sensorial, hablamos de que en general lo que vemos en las personas autistas que tienen perfiles, pueden ser hipo o hiper, ¿cierto? Como que tienen umbrales de activación sensorial, puede ser muy elevada o muy baja, quiere decir que son muy sensibles a ciertos estímulos, los roces, el tacto, por ahí lo hablaban como el contacto físico, aunque eso también tiene que ver con lo vincular, los ruidos, ¿cierto? Como que se tapan los oídos, le molestan, se estresan ante ciertos ruidos, ¿cierto? Pero también tenemos el otro perfil, ¿cierto? Que son como los hipo, que en el fondo se pegan y uno los ve como que se pegó y no pescó, no, como que no le afectó, ¿cierto? Y que por lo tanto también son personas que tienden a buscar mucho más la estimulación, a tener movimientos más bruscos, a buscar el movimiento, ¿cierto? Como a buscar un poco el dolor, porque como que no sienten mucho, ¿cierto? Necesitan estar como activando la sensorialidad, ¿cierto? Versus el otro perfil en donde están como sobreexcitados a nivel de estímulo, ¿cierto? Por ejemplo, es ir en el metro, es terrible, ¿cierto? Porque está lleno de estímulo, entonces sufren crisis sensoriales, ¿cierto? Sobrecarga de estímulos, ¿cierto? Y vemos mucho en la clínica, ¿cierto? Que una buena fuente de malestar tiene que ver con las crisis sensoriales, ¿no? Como el no poderse adaptar a la sociedad a propósito de la cantidad de estímulos. Y por último lo puse como un extra, ¿cierto? La función ejecutiva, ¿cierto? Que va dentro del área del pensamiento y las restricciones, porque tienden a fallar mucho en la organización, en la planificación, en la anticipación, en la flexibilidad mental, en regular la conducta, ¿no? Y eso es por el área del pensamiento, que tiende a ser más inflexible, ¿cierto? Vemos muchas personas autistas que no logran filtrar, priorizar tareas, ¿no? Si tienen 10 tareas que hacer, las quieren hacer las 10 al mismo tiempo y eso los hace colapsar, o al contrario, como que no le tomaran el peso a todo el tiempo que tienen que destinar para poder realizar esas tareas. Entonces, fallan en la función ejecutiva, ¿no? Tienen dificultad en eso. Y eso, hasta ahí quedaríamos entonces para el break. ¿Vamos Súper. bien? Sí, súper bien, Yaritza. Chicos, entonces, en honor a que están cansaditos también, y Yaritza va a que tome un poquito de agüita y se hidrate, vamos a dar 10 minutitos de break. Son las
7:07. A las 7:17 tienen que estar, ya nos vamos a conectar para volver a la clase, para que vayan a tomar un tecito o vayan al pipi rooms y Cafecito, volvamos porque en hasta ahora ya 10 se ponen minutitos. atención, así que Ok, nos Sí, vemos. para que no se nos cafecito coloque con medio hojita. disperso ahí. Sí, porque así como yo veníamos todos corriendo a la clase, pues, porque es súper importante aprender y entender eh, cómo son las personas con este tipo, con espectro. Autista, con autistas que tienen autismo, ya no sé cómo, solo ahora lo entendí. Ya, Yaritza. Nos vamos 10 minutitos, chicos, y Ok. volvemos en 10 minutitos. Así que a hacerse un tecito y ir al baño y volvemos. Bien. Seguimos. Bueno, básicamente lo que dice el primer punto son cosas como para tener en consideración, ¿cierto? Que primero las manifestaciones de los signos de autismo, ¿cierto? Están presentes en el periodo de desarrollo temprano, pero pueden no manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales superen las capacidades o pueden quedar enmascarados. Esto lo puse principalmente porque habla de un concepto del enmascaramiento, del camuflaje, que hoy día se habla mucho, ¿no? Efectivamente sabemos que muchas de las personas autistas, sobre todo las que tienen un nivel cognitivo más alto, y las mujeres autistas
suelen enmascarar muchos signos de autismo. El enmascaramiento alude a la inhibición, como a reprimir el signo autista, ¿sí? Por ejemplo, la estereotipa, que puede ser un movimiento repetitivo, la persona entiende que eso no es muy bien visto socialmente, entonces lo inhibe, lo reprime, ¿ya? Entonces, no se ve a simple vista su autismo, pero internamente, ¿cierto? Eso genera mucho malestar porque en el fondo igual ese movimiento estereotipado, repetitivo, igual cumple una función, ¿no? Que muchas veces la autorregulación, ¿cierto? Bajar la ansiedad, ¿cierto? Entonces, es muy posible encontrar con muchas personas autistas, y que es lo que está pasando hoy en día, son las personas autistas que llegan en la vida adulta a consultar, que tuvieron mucho camuflaje durante el periodo más temprano. Recordar también, estos son recordatorios. Recordar, ¿cierto?, que los niveles de apoyo, cuando clasificamos el autismo en niveles, no clasificamos a la persona en niveles, sino que sus necesidades de apoyo, ¿cierto? Apoyo o necesidad de ayuda muy notable y simplemente necesidad de ayuda cuando tienen menores dificultades, ¿ya? Y que obviamente todos estos signos impactan la calidad de vida de la persona por su desarrollo, ¿sí? Obviamente siempre van a haber áreas que son más sanas o que están como más equilibradas o más potenciadas, ¿cierto? Pero hay un impacto, hay deterioro en algunas áreas y por eso requieren apoyos, ¿ya? ¿Qué pasa con la evaluación y el diagnóstico? ¿Para qué diagnosticamos, ¿cierto? ¿Para qué diagnosticamos autismo? Primero porque primero, identificar el proceso diagnóstico no es lo mismo que la etiqueta diagnóstica, ¿sí? Nosotros, el proceso diagnóstico, como lo dice, es un proceso que involucra una evaluación integral, ¿cierto? Que a la persona no solo le ofrece la etiqueta de autismo, sino que una visión general de tanto las destrezas, las dificultades, las barreras contextuales, en fin, un conjunto de elementos que a la persona le van a ayudar y va a poder pensar sus tratamientos o los apoyos que requiere, ¿ya? La etiqueta es, ¿cierto?, la categoría, ¿cierto?, autismo. Entonces, pero es verdad que la etiqueta, cuando estamos conociendo a una persona autista, también nos sirve a los clínicos, a los que trabajamos, a los educadores, en fin, a todas las personas que se puedan relacionar con la persona autista, sirve porque aporta información, pero aporta información como otros aspectos de su vida, como su género, su sexo, ¿sí?, como la situación socioeconómica, no es lo mismo, sí nos ayuda a entender a esa persona, ¿cierto? Pero en sí misma, por sí sola, no dice todo de la persona, ¿sí? El espectro autista, como vimos, es tremendamente amplio, es tremendamente variable. La personalidad de cada persona autista es muy distinta, pero aporta información, ¿ya? Por otro lado, el diagnosticar, al ser el proceso diagnóstico, no solo la etiqueta, favorece tomar decisiones con y para la persona, ¿cierto? ¿Para dónde van sus intereses? ¿En qué áreas tenemos que tener más ojo? ¿Qué cosas hay que reforzar? ¿Cierto? Por otro lado, ayuda, esta quizás es como la que a mí más me gusta, ayuda a comprender y a afirmar la forma en que la persona interactúa, habita y está en el mundo, ¿sí? Pucha que es distinto para una persona, ¿cierto?, con poder comprenderse a sí misma, entendiendo que parte de las dificultades que Mi amor, tenía. baje eso. Creo que hay alguien con micrófono abierto, o era una acotación, no capté. Perdón, perdón. Ya. Entonces, pucha que es distinto, ¿cierto?, poder entender que quizás parte de las dificultades que he ido teniendo, ¿cierto?, no son antojadizas, no son azarosas, sino que más bien tienen que ver con que tengo una configuración neurofisiológica, ¿cierto?, también que es distinta y que me predispone distinto y que me hace entender el mundo de una manera distinta, ¿sí? Y lo que trabajamos con personas autistas, yo trabajo con personas autistas adultas, cambia la noción, cambia la manera de entender la biografía, la identidad, sus relaciones, ¿sí? Cambia como el relato personal a partir de esto también, ¿ya? Entonces, bien significativo. Tener el diagnóstico también es un derecho de las personas, ¿sí? Pueden ejercer su derecho también con esto, ¿no? Yo ahora que tengo este diagnóstico, ¿cierto? O sé esto, también puedo pedir ciertas cosas, demandar ciertas cosas. Y obviamente aquí, por eso aparece este punto, el diagnóstico también, y hoy día también con la ley T, con la implementación y con los cambios que se vayan a implementar, ¿cierto? Coberturas de prestaciones de salud, acceso a educación diferenciada, inclusiva,
empleo, cupos de empleo, ¿cierto? Inclusivo, adecuaciones, los clínicos nos toca harto como emitir certificados solicitando adecuaciones curriculares, solicitando adecuaciones en el aula, los que trabajan, ¿cierto? En el área de educación lo mismo, ¿cierto? Como implementar ciertos cambios, estrategias diferenciadas para estas personas porque tienen necesidades distintas, ¿cierto? Acceso a credenciales, por ejemplo, discapacidad, pensión, si es que es necesario, ¿sí? Entonces, en general, el diagnóstico aporta, o esa es la idea, para allá tiene que ir, ¿cierto? No para limitar, poner un techo a la persona, estigmatizarla, sino que justamente abrir posibilidades, ¿ya? Ahí donde hay barreras. Bueno, cuando hacemos evaluación del espectro autista, ¿cierto? Obviamente lo que hacemos es evaluar un montón de áreas, ¿cierto? Y, por supuesto, tenemos que entender por qué la persona está consultando, qué es lo que lo lleva a consultar, qué la lleva a consultar, qué es lo que la lleva a sospechar que tiene autismo o por qué dificultad llega. Muchas veces no llegan porque sospechan autismo, llegan porque están deprimidos, porque tienen dificultades académicas o porque las mandaron, en fin, ¿cierto? Es importante no solo entrevistar a la persona y conocer a la persona, sino que también a sus redes de apoyo, a quienes lo conocen, a quienes la conocen, ¿cierto? Para que puedan retroalimentar, entregar otra visión, hacer una evaluación, ojalá lo más completa posible de su desarrollo, no solo las dificultades que está teniendo hoy día ese niño o niña o este adulto, sino que las que ha tenido, ¿cierto? Por ejemplo, cuando trabajamos con personas adultas, lo que vemos es que es muy raro que lleguen solamente en este momento. Normalmente ya han consultado los servicios de salud por problemas comportamentales, depresiones, trastorno ansioso, déficit atencional, tiene como un historial hacia atrás, ¿cierto? De atenciones y de dificultades que han ido sobrellevando en distintos momentos, ¿ya? Cómo se relaciona, cómo juega, cómo se ocupa. Tiene dificultades en el juego, comparte con pares, es restringido ese juego, es creativo, es funcional. En la ocupación también, si son adolescentes o adultos, tienen riqueza en su ocupación, en fin, son como distintas dimensiones que vamos a ir observando. Por eso las evaluaciones de autismo toman su tiempo, implican entrevistas, implica conocer a la persona, ¿cierto? Obviamente evaluar su lenguaje, su comunicación, que es una de las dimensiones que está afectada, lo sabemos. Su perfil sensorial, ¿cierto? Tiene alteraciones, es muy sensible a ciertas cosas, es hiporresponsivo, no responde a los estímulos, ¿sí? Todas esas cosas como que, insisto, como el autismo se basa en la simultaneidad de dificultades en 3 áreas, hay que tener una mirada amplia, ¿sí? No es un checklist nomás, ¿sí? Como ir viendo también por qué tiene esas dificultades, de dónde son, evaluar su perfil y nivel cognitivo, ¿cierto? Primero, si tiene algunas dificultades cognitivas, de déficit intelectual, por ejemplo, ¿cierto? Si tiende a la hiperactivación cognitiva, con mucho pensamiento, mucho procesamiento, ¿sí? Antecedentes, obviamente, en la evaluación neurológica, psiquiátrica, si hay antecedentes de algo neurológico, por ejemplo, convulsiones, epilepsia, ¿cierto? Si ha tenido cuadros psiquiátricos, depresión, intento suicida, todas esas cosas van aportando, ¿cierto? Habilidades sociales, tiene amigos, no tiene amigos, se relaciona, no se relaciona, tiene pareja, ha tenido pareja, ¿sí? Todos esos elementos que van aportando a construir el perfil y a conocer a esta persona. Su nivel de autonomía, tiene responsabilidad, se hace cargo de sí mismo, tiene metas, proyecciones, anhelos, vive el día a día, ¿sí? Necesita asistencia, o es muy responsable en algunas áreas, en algunos ámbitos de la vida y en otros requiere como mucho apoyo, ¿sí? Y obviamente siempre observar la conducta, cómo es su conducta, cómo es su contacto conmigo, ¿cierto? Se siente fluido, se siente como algo más bien como estereotipado, más restringido, hay anormalidades en la forma en que se comporta cuando estamos entrevistándolo, cuando estamos conversando, ¿cierto? Entonces, son hartas cosas que vamos a tener en consideración para hacer la evaluación. Y esta parte a mí me interesa harto, que tiene que ver con los instrumentos de apoyo a la detección y diagnóstico. Si nosotros somos profesionales de la salud, si somos y soy enfermera, ¿cierto? Trabajo en un CESFAM, o trabajo en un colegio, soy profesora, docente, etcétera, y pesquisé algunos signos de autismo, que son los que hemos venido conversando, hay que entender que cuando se deriva para una evaluación o para que obtenga el diagnóstico de autismo es integral y es clínico, es de criterio clínico. Nosotros hoy en día no tenemos ninguna prueba, ningún instrumento, ningún examen que determine autismo, ninguno, ¿ya? Todos los instrumentos estandarizados que nosotros tenemos son de apoyo clínico. Por lo tanto, y aquí
porque yo sé que el ADOS es un instrumento bien conocido, ¿cierto? Y que se utiliza harto como para confirmar diagnóstico. El ADOS es un instrumento de apoyo clínico, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos para apoyar el criterio clínico? Personas que se especializan, ¿cierto?, en autismo, que son las competentes para evaluar autismo, ¿cierto? Primero tenemos las pautas de screening, ¿cierto? Las pautas de screening no las vamos a revisar porque sería mucho rato, pero los que trabajan quizás como el APS pueden conocer algunas, ¿cierto? Por ejemplo, el MChat, ¿cierto? El CAS, el AQ, ¿cierto? Que son instrumentos, ¿cierto?, de tamizaje rápido que lo que hacen es justamente cotejar signos de alerta, ¿sí? Por ejemplo, cómo es su comunicación, tiene contacto ocular, check. Entonces, si da un cierto puntaje, podemos decir que hay signos suficientes para sospechar el autismo y por lo tanto podemos derivar para que, a un psiquiatra, un neurólogo, para que pueda hacer la confirmación diagnóstica. ¿Ya? Pero esos instrumentos solamente levantan sospechas, ¿cierto? Levantan la alerta, no confirman diagnóstico, ¿sí? Perfectamente también podría hacerse esa pesquisa o ese levantamiento de sospechas solamente con la observación clínica o con las entrevistas y no con el instrumento, ¿ya? Pero es algo un poco más objetivo, entre comillas, ¿ya? Y por otro lado están las pautas de diagnóstico, que yo creo que aquí es donde de repente los mismos profesionales nos tendemos a perder un poco más, ¿sí? Son, por ejemplo, el ADOS, el ADR. El ADOS es un instrumento, ¿cierto? Es una prueba diagnóstica que observa comportamiento y levanta como signos de autismo, signos nucleares de autismo, ¿cierto? Los más importantes. Y el ADR es una entrevista muy profunda, muy larga, que lo que va haciendo es evaluar signos de autismo también y el desarrollo, ¿ya? Ninguna de esas pruebas por sí misma confirma o descarta autismo. Simplemente es un apoyo para el profesional para poder determinar y tener más elementos para poder inclinarse por un diagnóstico, ¿ya? Entonces, el proceso es mucho más complejo, es mucho más amplio y mucho más rico, ya que los puntajes que puedan entregar estos instrumentos, ¿ya? Pensemos que el A2, por ejemplo, si bien es un muy buen instrumento, el A2 tiene una duración de 1 hora, ¿cierto? Es una prueba de 1 hora de duración, entonces eso es una fotografía también del momento, ¿sí? Por lo tanto, no abarca toda la riqueza de la persona, ¿sí? Así que el criterio todavía, el diagnóstico sigue siendo clínico, interdisciplinario, ojalá, ¿cierto?, levantado por un equipo multidisciplinario, ¿cierto?, que evalúa distintas áreas y por lo tanto llegan al acuerdo que sí, estamos hablando de autismo. Y además, lo que más pesa en el criterio clínico, ¿cierto?, o para poder determinar o no autismo, es la experiencia, eso se sabe, ¿cierto?, está estudiado. Mientras la persona o el profesional más experiencia tenga trabajando con autismo, mayor competencia va a poder tener para poder diagnosticar oportunamente, ¿cierto? Y de manera efectiva, ¿sí? Hay que conocer sobre autismo para poder diagnosticar, más que hacerse experto en los instrumentos, porque esos son solo apoyos, ¿ya? Y hay que también ser experto o saber al menos de otros diagnósticos, ¿no? Por eso el diagnóstico, así como la etiqueta diagnóstica, poner la etiqueta, le corresponde al psiquiatra y al neurólogo, porque eh, ellos también son los que más le quieran saber o los más capacitados para poder discriminar entre otros cuadros que se le puedan parecer, por ejemplo, un trastorno de personalidad, ¿cierto? U otros cuadros de salud mental, una depresión, un episodio psicótico, una esquizofrenia, en fin, como que pudieran haber dificultades o confusiones con otros cuadros. Supone que esos profesionales tenían más condiciones, tendrían más competencias para poder hacer esa discriminación. Entonces, si bien estos instrumentos levantan signos de autismo y dicen, sí, hay simultaneidad de signos, hay afectación de las 3 áreas, aún así ese puntaje no basta para poder decir esta persona autista, porque tiene que haber un criterio profesional que diga, ok, esa simultaneidad de signos de autismo efectivamente corresponde a autismo y no a una esquizofrenia y no a un trastorno de personalidad, ¿sí? Y eso, a ver qué tenemos acá. Voy a saltar esto. Bueno, eso, las evaluaciones, quiero como destacar eso, que la evaluación y el diagnóstico no puede limitarse a pesquisar rasgos TEA, ¿sí? No, y no todo es restricción, no todo es evaluar y pesquisar dónde están las restricciones de esta persona, ¿sí? Hay que hacer una evaluación mucho más integral, en donde podamos relevar las habilidades, los talentos, las destrezas, sus intereses, las barreras contextuales, porque es muy distinto ser autista en una familia con recursos, con un colegio con una mirada más inclusiva, ¿cierto? Con pocos alumnos, versus un chico autista, una chica autista, ¿cierto? Una familia de escasos recursos, con poco acceso,
con diagnóstico tardío, en fin, son muchas cosas las que van influyendo en que esas restricciones se constituyan como tal o no lo sean, ¿ya? Y por lo tanto, la intervención, no vamos a alcanzar a ver, no vamos a ver intervención nosotros porque sería otra capacitación, pero la intervención, lo ideal es que sea temprana. Sabemos que el autismo, mientras antes intervenimos, mejor pronóstico, ¿sí? Porque hablamos de que hay restricciones en áreas en donde lo que hay que desarrollar son habilidades, ¿sí? Y por supuesto que el cerebro es mucho más plástico a más temprana edad, por lo tanto, mientras antes intervenimos, mientras antes brindamos los apoyos, mejor. Tiene que ser intensiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el desarrollo de habilidades implica cierta consistencia y continuidad. Se sabe que en las personas autistas, sobre todo los que tienen mayores restricciones, mayores necesidades de apoyo, si es que los apoyos no son continuos y persistentes, hay retrocesos, ¿ya? Entonces tiene que ser intensivo. Y ahí, bueno, los que trabajamos en el área pública sabemos que los recursos son escasos, cuesta poder brindar esos apoyos intensivos, ¿cierto? Entonces se hace con lo que se puede, ¿no? La intervención tiene que ser interdisciplinaria, ¿sí? Porque como vimos, las necesidades de apoyo están en distintas áreas, son 3 dimensiones que abarcan muchas características, ¿cierto? Y por lo tanto, solamente el medicamento psiquiátrico para controlar la conducta no va a servir, ¿cierto? Hay que apoyarse ahí de los otros profesionales. Y sistémica, ¿cierto? Porque hay que hacer harta educación a la familia, si la familia es el soporte finalmente, ¿cierto? Ellos son los que tienen que regular a la persona que se descompensa, ellos son los que tienen que poder asistirlos, por ejemplo, en casos que tengan mucha ansiedad social y pueden como avanzar en ciertas áreas. Entonces, el apoyo, si bien es con y para la persona autista, las familias aquí son nuestros principales aliados y también a ellos hay que entregarles muchas herramientas y apoyo, ¿cierto? Para que puedan poder desplegar también ellos apoyos, ¿cierto?, en la casa. Bueno, aquí voy a saltar esto, ¿cierto? Evaluación, la intervención tiene que ser interdisciplinaria, ojalá. ¿Cómo estamos en la hora? Estamos casi. Bueno, aquí solamente una pinceladita, mostrarles que en realidad en autismo hay mucha comorbilidad y concurrencia, ¿ya? La comorbilidad habla de cuando se dan trastornos al mismo tiempo, ¿sí? Y la concurrencia es similar, pero habla de cuando hay condiciones, no son trastornos o enfermedades, son condiciones que se dan de forma simultánea. Y en el autismo hay mucha comorbilidad y concurrencia, ¿sí? Suele darse, por ejemplo, concurrencia, déficit intelectual, ¿cierto? Trastorno de déficit atencional. Es bastante común, hay un porcentaje importante, ¿cierto?, de que autismo con estas condiciones. En comorbilidad, mucho trastorno ansioso, TOC, esquizofrenia también. Hay más probabilidad de que las personas autistas desarrollen esquizofrenia que la población general. Síntomas físicos, cuadros físicos, como cuadros gastrointestinales, problemas motores, psicomotores, alteraciones de la conducta, en fin, en general no me voy a ver mucho en esto porque si no tendría que dedicarle mucho tiempo, pero hay mayor comorbilidad y concurrencia, y eso también deriva en que hay mayor diversidad, ¿sí? Por eso no todas las personas autistas tienen la misma presentación, porque también si se fijan van desarrollando distintas dificultades, van enfermando de una manera distinta también dependiendo de dónde están, ¿cierto?, sus dificultades o restricciones, ¿ya? Y también cómo son las barreras contextuales a las que se ven expuestas, ¿no? Obviamente, personas autistas que han sufrido más exclusión, por ejemplo, más bullying, ¿cierto?, van a tender a hacer mucho más cuadros de salud mental, y los vamos a ver, ¿cierto?, depres, cuadros ansiosos, cuadros conductuales, en fin. Entonces, también como esta diversidad de comorbilidad y concurrencias también responde un poco a esta diversidad y al espectro, ¿sí? Como que tenemos una... Por eso de repente cuesta un poco mirar el TEA, o se pasa de largo, porque hay mucha comorbilidad, y de repente vemos la comorbilidad, ¿cierto?, como lo que está más visible, vemos el TOC, vemos el cuadro ansioso, y cuesta ver que detrás de eso, ¿cierto?, están los signos, está la condición, ¿ya? Y cortito para que poder dar paso a si es que hay alguna duda o algún comentario. Tenemos todavía mucho sesgo de género en la pesquisa y en el tratamiento de mujeres autistas, ¿cierto? Hay mayor invisibilidad del autismo en mujeres, como les dije hace un rato, esto viene de hace rato, ¿cierto? Desde Leo Kanner, desde cuando parten hablando de los primeros de autismo, ¿cierto? Por mucho tiempo, las descripciones de autismo, los diagnósticos de autismo se han hecho en base a la presentación típica en hombres,
quedando invisibilizadas las mujeres y la presentación en mujeres, ¿cierto? Y por lo tanto las mujeres están subdiagnosticadas, muchas veces no reciben el diagnóstico o reciben diagnósticos muy tardíos, ¿sí? ¿Y esto qué genera? Obviamente muchas más dificultades adaptativas, muchas más dificultades en el área de la salud mental, ¿cierto? Porque al no comprender también reciben más rechazo social, estigma social, en general tienen mal diagnosticados muchos cuadros de depresión, de ansiedad, de trastorno de personalidad, ¿cierto? Entonces, eso también va generando un deterioro en su salud mental, pues no poder acceder a los tratamientos de manera oportuna, ¿cierto? También surge ahí la duda, ¿no? Estamos hablando de un sesgo de género o de un fenotipo, porque muchas veces se habla de que las mujeres tienen un fenotipo autista distinto. Pero de repente no es que tengan un fenotipo distinto, simplemente es que nos hemos dedicado simplemente más a estudiar y observar la presentación en hombres. Y hay como aspectos más bien culturales que hacen que hayan estas divergencias entre hombres y mujeres, ¿cierto? Como que se presente distinto en hombres y mujeres, ¿ya? También se ha visto que los mismos profesionales hacemos distinción a la hora de evaluar y tratar a mujeres o mujeres con sospecha de autismo o a hombres con sospecha de autismo, ¿no? Que la misma conducta que se presenta en un hombre y una mujer la calificamos distinta, ¿no? Como que al hombre, por ejemplo, según la misma conducta se le puede llamar que tiene una característica inusual, y por lo tanto autística o más típica del autismo, y a la mujer se le puede decir, no sé, que es inmadura, que es exagerada, ¿cierto? Entonces como que se le quita peso, valor a la dificultad que está teniendo, ¿no? La misma conducta, hombre y mujer, se la categoriza distinto, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, ahí hablaríamos de un androcentrismo médico, ¿no? Como que hay una mirada mucho más, ¿cierto?, de lo masculino en los médicos, como que las mujeres pareciera que por mucho tiempo han tenido que presentar características y signos de autismo muy intensos o muy severos para que sean diagnosticadas, mientras que los hombres con signos o menos evidentes o más sutiles entran dentro del diagnóstico. Entonces ahí ha habido un sesgo histórico de género en relación al diagnóstico y tratamiento de autismo en mujeres. Y esa era la última lámina. Así que, ¿estamos bien en la hora? Sí, estamos bien en la hora. Sí. Así que, Yari, estaba mirando acá, o sea, apareció de pronto una pregunta que me parece que es súper interesante de una compañera que preguntó si el autismo se acaba o dura toda la vida. bonita la pregunta, Sí. bonita. Voy a contestar primero como desde mi opinión, ¿sí? Pero igual está estudiado, ¿no? Como lo decía antes, es algo identitario, es una condición. Por lo tanto, no es algo que se termine, no es algo que haya que curar, no es algo que haya que revertir, ¿cierto? Es una condición, ¿cierto? Incluso hay una neurofisiología asociada, ¿sí? Y por lo tanto, no es reversible, curable o extinguible, ¿cierto? Y ahí la palabra tratamiento, cuando hablamos de que algo es identitario, ¿cierto? Y es como constitutivo de la persona, la palabra tratamiento, el tratamiento va enfocado no en la reversa, en la cura, sino que en el apoyo. Y el apoyo principalmente por algo que yo les hablé al principio, ¿cierto? Porque muchas de las dificultades que tienen estas personas, en realidad, o algunas pueden ser muy particulares, ¿no? Pero en realidad muchas de las dificultades que tienen estas personas también tienen que ver con cómo está organizada la sociedad, ¿no? Nuestra sociedad es neurotípica y desde ahí los desafíos, las metas y lo que se exige es desde de los neurotípicos, de cómo funcionamos la mayoría. Y estos otros que no entran en esa mayoría y que tienen una condición o configuración distinta, empiezan a tener discapacidad, ¿sí? Entonces, por esas mismas barreras sociales. Entonces, sí, es algo para toda la vida. Ahora, si bien la persona autista es autista toda la vida, al igual que todos nosotros, no es igual toda la vida. ¿Sí? También va madurando, va generando más estrategia, o puede ir retrocediendo si no tiene apoyo. En fin, y los apoyos no son solo los sanitarios, ¿no? O solo los del sistema educacional, son todos los apoyos, ¿cierto? Los comunitarios, los familiares, en fin. Entonces, si bien la persona va a ser autista toda la vida, no necesariamente va a tener todas las mismas, siempre las mismas dificultades o siempre las mismas necesidades de apoyo. ¿Sí? También se van desarrollando, van potenciándose o estancándose. ¿Sí? Eso dependiendo de cada situación. Sí, sí, buena pregunta. Ay, Yaritza, harto agradecimiento de parte de todos los funcionarios que hemos estado en tu clase.
Hay uno que Catherine nos dice que no trabajamos en salud mental, pero nos sirve un montón porque convivimos directamente con usuarios con autismo, niños, adolescentes, y además nos ayuda para poder aprender en algunos tips en caso de SOS. Mm. Claudita ya leyó la otra pregunta Sí, si y tiene los alguna demás nos pregunta. dicen que es muy buena clase, súper didáctica, clara, se agradece aprender a vivir, para poder aprender a vivir con él, dice. Ujú, eh, y para aprender a sobrellevar. Y ahí Catherine dice, quizás está fuera de lugar mi pregunta, pero ujú. ¿existe algún tipo de test o algún especialista que pueda diagnosticar autismo o Asperger en personas adultas? Gracias. Ya, Y hay otra pregunta que dice, desde mi ignorancia, ¿es hereditario? buenas preguntas. Ya. Contesto a las dos, ¿tenemos tiempo? Sí. Sí, ¿Es hereditario o no es hereditario? Uy, tremenda discusión. ¿Sí? Hay un porcentaje que, a ver, el autismo sabemos que hay algún porcentaje de carga genética o de vulnerabilidad genética, por lo tanto, en algún grado sí es heredable, ¿ya? De hecho, se sabe, y como se ha estudiado, que en la familia autista siempre fue la vez como que uno empieza a estudiar como en el árbol genealógico y hay otras personas autistas o que no fueron diagnosticadas, pero uno al evaluarlo o conocer un poco los antecedentes, uno ve que hay otras personas que a lo mejor no fueron diagnosticadas, pero sí. Entonces, habría una carga genética, al parecer, una vulnerabilidad biológica, ¿cierto? Pero también sabemos que hay otros factores contextuales y ambientales que activan esa vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, sí, hay algún grado de, ahí como de herencia, pero no es todo, ¿sí? Hay un componente biológico, una vulnerabilidad biológica y por lo tanto algo hereditario, ¿cierto? O sea, hay estudios como más antiguos, no sé si eso está muy actualizado, pero que parece que la línea paterna como que transmite más, ¿cierto? Y por otro lado, están los componentes ambientales que hacen que esta vulnerabilidad se active o no se active, ¿ya? Y también hay algunos autismos que son netamente genéticos, o sea, son solo biológicos, ¿ya? Como por condiciones como del desarrollo cerebral, ¿sí? Entonces, hay distintos tipos de autismo en ese sentido, ¿ya? y de los Y especialistas. los especialistas. Como era la pregunta, era como si había una evaluación y Quizás, especialistas, ¿no? sí, dice si existe Ah, algún ya. tipo de test o especialista que pueda diagnosticar, pero en el adulto o adulto mayor. Sí, a ver, como les dije hace un rato, no hay ningún test que sea, sí, que diagnostique autismo por sí mismo, ¿ya? Especialistas en autismo, sí, pues en general, si vemos como a la que les corresponde etiquetar, poner la etiqueta del diagnóstico, neurólogos y psiquiatras, ¿cierto? Pero en general, yo siempre lo que aconsejo es equipos multidisciplinarios. En el mundo privado particular, hay centros especializados en autismo que tienen su equipo, ¿no? Que está la fono, la terapeuta, el psiquiatra, la psicóloga, y entre todos hacen la evaluación. Y parte de esa evaluación, por ejemplo, implica aplicar un A2, ¿cierto? Para diagnosticar, un ADI para diagnosticar, pero además hay entrevistas de juego, entrevistas, o sea, sesiones de juego, de entrevistas, con los familiares, ¿sí? Porque implica como una mirada mucho más amplia que la aplicación de un test por sí mismo, ¿ya? En el caso, por ejemplo, no sé, pues de acá nosotros el COSAM Independencia, nosotros tenemos un equipo en donde tenemos, ¿cierto? Personas que están más formadas en autismo. Y ahí yo creo que más que el test, por eso yo le decía que hay que fijarse más que un profesional, más que sea el psiquiatra el que diagnostica, el neurólogo o una psicóloga, tiene que ser gente que conozca sobre autismo, ¿sí? Gente que se especialice en el área y que conozca personas autistas. Ellos son como los más indicados. Entonces, no cualquier psiquiatra, no cualquier neurólogo, no cualquier psicólogo, sino que algunos que estén formados o especializados en esa área, ¿ya? Eh, eso, no desconozco como la realidad de todas las comunas, pero sí, por lo menos en el mundo particular, privado, hay centros especializados con su equipo multidisciplinario, por lo menos en la realidad del CUSAM Independencia, nosotros también tenemos nuestro equipo que trabajamos en autismo, sí evaluamos a personas adultas, diagnosticamos también en adultos, ¿sí? Me hacen otra consulta, Yaritza, me dicen si se sabe si es ambiental o genética o ambas. Eh, ambas. Ambas. Porque recordemos que se amplió la categoría, ¿sí? Entonces, sabemos que hay autismos que son netamente genéticos, nacen y son muy evidentes porque en los primeros meses de vida, de hecho, por ejemplo, si uno aplica un A2, en algunos bebés de 6 meses ya se pueden ya se puede, no diagnosticar autismo, pero levantar señales de autismo, signos de autismo, ¿ya? Y eso es muy genético, si algo pasó o algo en el parto, por ejemplo, que tuvo un problema cerebral, ¿cierto? La conformación neurológica y generó un autismo, ¿cierto? Que son más genéticos, por lo tanto, o más biológicos. Hay algunos autismos con la mirada actual, ojo, no es la que teníamos hace 15 años atrás, ¿cierto?
¿sí? Por la mirada como dimensional, ¿sí? Hay algunos autismos que son netamente configuración, por ejemplo, del desarrollo, que es muy difícil pesquisar. Yo trabajo por lo menos haciendo evaluaciones en adultos, ¿no? Y muchas veces uno no puede saber si es que ese autismo fue de cuna, digamos, biológico heredado, o fue porque, por ejemplo, hay una historia de trauma tremenda en la historia, entonces yo no puedo saber si es que fue a raíz de ese trauma, o fue el autismo primero y después el trauma, ¿sí? No tengo cómo determinarlo, pero lo que sabemos es que hay una afectación en las 3 dimensiones y eso ha sido a lo largo de la vida y por lo tanto es autismo, ¿sí? Entonces hay un poco de ambas, ¿sí? Hay una mixtura. Hoy día se admite esa mixtura. Antes hablamos de trastorno y neurodesarrollo, ¿sí? Era biológico, tenía que ser cierto dentro de los primeros años de vida. Hoy día ya no, ¿sí? Hoy día podemos hablar de que hay autismo que son más como ambientales quizás, ¿sí? Mira, no llegaron más consultas, Yari, pero Súper. todos nos dicen que es una excelente clase, muy interesante, te dan las gracias. No sé si tú sabes que hemos tenido ya, tuvimos más de 105 alumnos, Uy, eh, harto más eficaz, qué bueno. de más de 8 comunas que están viendo tu clase. Entonces, para nosotros como personas del área de la salud, que no trabajamos directamente en el área de la salud mental, es un es súper bueno saber desde tu área, desde tu expertise, cómo podemos detectar, siendo a nuestros mismos parientes a veces, que nosotros no sabemos, y a veces ya están con autismo o tienen estos, no sé si se dice rasgos o estas situaciones donde uno puede decir, chuta, sí parece que sí, y poderlo llevar a tiempo al médico. Porque tú nos dices que entre más temprano se haga el diagnóstico o la sospecha diagnóstica del usuario, mucho mejor para el proceso de atención del mismo. Yo no sé si hay más preguntas porque solamente te dieron las gracias. No sé si Claudita quisiera decirnos algo al respecto del autismo, hablar de alguna otra situación. Nos podemos pasar, Claudita, así que Sí, no. no, un par de minutos nomás. Bueno, para darle las gracias también a la Yari y a Nidia Meléndez, que es la otra psicóloga que también ayudó a formar esta presentación. Eh, y que bueno, trabajando con personas del espectro autista, digamos, o con alguna característica, yo trabajo también con Yaritza haciendo algunas intervenciones ahí como terapeuta ocupacional. Eh, lo que uno puede decir es que hay que como perderle el temor a los diagnósticos por una parte, ¿cierto? Los diagnósticos solo, como decía Yaritza, nos dan una pista de por dónde a lo mejor hacer alguna intervención. Eh, y lo otro importante, que también lo dijo Yari, pero yo quiero recalcarlo, que no solamente se necesita la evaluación médica, sino que se necesita la evaluación integral y para eso estamos todas y todos los que estamos acá conectados, digamos. En los CEFAM, en los COSAM, en distintos niveles de la atención de la red. Todos podemos poner una mano en esto tanto como diagnosticar, una partecita del diagnóstico, pero también el tratamiento. Somos todos importantes en esto. No hay un especialista puro que se dedique a esto, sino que tenemos que ser todos. Bueno, y me alegro mucho, además, que les haya gustado la clase. Ojalá Genial, que les me haya parece. gustado. Que tenga la gente como ganas de conocer acerca de esto de la salud mental, que además estamos nosotros en Chile, ¿cierto? Bien a mal caer. Ya sabemos que nuestra salud mental en el país actualmente y desde hace ya años viene decayendo, por lo tanto, ponerle énfasis a estos temas también es súper importante a todos nosotros que trabajamos en la salud pública. Así que gracias compañeras y compañeros por estar presentes y por entusiasmarse con estos temas de la salud mental. Yo Gracias, también quiero Marcelita, por la agradecer. invitación también. Sí, agradece también la atención y todo. Yo sé que a esta hora es difícil, igual estar conectado y todo, así que gracias además por la invitación, por el espacio. A mí es un tema que me apasiona un montón, así que espero haber podido transmitir también algo de eso y que sea un aporte. Muchas gracias, Yaritza. Muchas gracias, Claudita. Nosotros somos los más agradecidos
porque ustedes se dan el tiempo después de sus trabajos de podernos hacer esta clase súper dinámica, súper didáctica, donde se entendió muy clara, muy buena, y donde nos ayuda, como les decía anteriormente, a entender un poquito más a las personas que tienen autismo o Asperger y a poder detectar, como decía la Claudita y decía usted, para poder en conjunto todos poder ayudar a esa persona, a ese usuario, a ese pariente, a ese familiar, que muchas veces con tips uno lo puede saber que tiene algún tipo o alguna sospecha de, de Asperger o de autismo. Y nada, pues solamente agradecerles y pedirles que nos manden el PPT. La clase va a estar grabada para todos nosotros. Igual se las voy a mandar a ustedes si quieren para que la vean después. Y, y nos encontramos, chiquillos, la próxima clase, el 26 de octubre, y va a ser módulo 1 y 2 de los derechos humanos y convenio internacional que la va a dar nuestro profe Alonso Íñigo. Así que los esperamos esta próxima, igual están invitadas si quieren estar, no hay ningún problema. Si quieren participar de la clase, son muy interactivas todas las clases igual. Y tratamos eso, de que nuestros funcionarios, nuestros alumnos, nuestros compañeros aprendan y aprendamos todos en verdad para poder estar al día y estar, porque estas enfermedades hoy en día están muy en boga, no porque sea de moda, sino porque están con una mejor detección y está con un mejor manejo del equipo y de la gente que se necesita. Así que muchas gracias, Yaritza, muchas gracias, Claudita, y nos vemos, las dejamos descansar este próximo jueves de 6 a 8 de la tarde en este mismo canal. Así que se les va a mandar el link, como siempre, y se les va a mandar la clase. Así que gracias a todos. Chao, chicos. Muchas gracias, Yari.